Entonces vamos a resolver un sistema lineal de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan para postear en el foro de la unidad número 3. El problema es que en una empresa producen tres tipos de licores, el licor 1, 2 y 3. El primer licor contiene un 60% de etanol, el segundo licor contiene un 40% y el tercer licor contiene un 20% del mismo. La empresa desea mezclar estos tres licores para producir 900 litros de un licor número 4 con una concentración del 50% de etanol. Del licor obtenido se sabe que hay 180 litros más de licor 3 que de licor 2. Entonces, con esta información tenemos que hallar cuántos litros de cada licor se utilizaron para producir el número 4. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones. La primera ecuación es la trivial, que es la mezcla o suma de los tres licores. Cada uno se le asigna una variable y la suma de esos tres nos da la cantidad total, que son 900 litros. La segunda ecuación tiene que ver con los porcentajes o graduaciones alcohólicas. Todas las bebidas alcohólicas lo tienen. Entonces nos dicen que la concentración final del licor número 4 es el 50%. Es decir, que la mitad de los 900 litros van a ser la suma de los alcoholes o etanoles que vienen en cada uno de los tres licores. Es decir, 450 es igual al 60% del licor 1 más el 40% del licor 2 más el 20% del licor 3. La última ecuación nos dice que hay 180 litros más del licor 3 que del licor 4. Es decir, que el licor 3, que en este caso es Z, es el licor 2 más 180. De ahí sale la tercera ecuación. Entonces ya planteamos nuestro sistema de ecuaciones y lo llevamos a una forma matricial. De ahí sacamos, perdón que me devuelva, nuestra matriz aumentada. Entonces el desarrollo manual de esa matriz aumentada consiste en multiplicar una fila y sumarla con otra, intercambiar filas, cambiar de signo una fila y seguir sumando hasta obtener la diagonal de unos con los valores de la cantidad de licores: 660 para el licor 1, 30 para el licor 2 y 210 para el licor número 3. Todo esto en litros. Pero yo quiero enfocar este video hacia el uso de la herramienta MATLAB. Entonces, para escribir en MATLAB tenemos el siguiente programa. Se borra pantalla, se pone un tipo de formato racional, se escribe la matriz A, que es la matriz de coeficientes, ¿sí? Cada fila se va escribiendo cada elemento separado por un espacio y con un punto y coma cambiamos de fila, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto es 1, 1, 1, punto 6, punto 4, punto 2, 0, menos 1, 1. Entonces aquí tenemos los tres unos de la ecuación trivial, el punto 6, punto 4 y punto 2 de los porcentajes y el 0 menos 1, 1 que nos da de la ecuación que nos relaciona la cantidad de licor 3 y licor 2. Y se define un vector o matriz de un solo término, de una sola fila, con los términos independientes, separados por punto y coma. Es decir, esto nos va a quedar una matriz de 1 por 3 con los valores 900, 450 y 180. La matriz aumentada se hace al concatenar A y B. Fíjense que tenemos aquí paréntesis cuadrados. En MATLAB los paréntesis cuadrados indican que eso es una matriz. Después igualamos la matriz concatenada a una D, que es sobre la que vamos a trabajar, y realizamos las operaciones. Por ejemplo, aquí F2 es igual a F2 menos 0.6 por F1. Entonces fíjense que aquí tenemos la fila 1. Esto significa la fila, que es la número 1, y estos dos puntos, todos los elementos de esa fila. Todos esos elementos están multiplicados por 0.6. La multiplicación es de escalar a fila, se hace término a término, y este resultado se le resta término a término a todos los elementos de la segunda fila de la misma matriz D, para obtener que F2 es igual a menos 6 a menos 0.6 por F1. Después hacemos un intercambio entre la fila 2 y la fila 3, es decir, la fila 2 pasa a ser la 3 y la 3 pasa a ser la 4. Perdón, la 2. Todas las operaciones, si aquí por ejemplo estamos multiplicando punto 2 por F2, ¿sí? Entonces menos punto 2 por todos los elementos de la fila 2 y eso se lo sumamos a la fila 3. Aquí cambiamos de signo la fila 3. Perdón, aquí eliminamos un 0 que es dividir por
1 dividido punto 6 por los elementos, todos los elementos de la fila 3. Aquí hacemos F2 igual a F2 menos F3. Fíjense que estamos sumando la segunda fila menos la tercera fila. Aquí es solamente un cambio de signo de la fila 2. Aquí tomamos F1 menos F3, o sea, todos los elementos de la fila 1 menos todos los elementos de la fila 3. Y finalmente hacemos todos los elementos de la fila 1 menos todos los elementos de la fila 2. Y sacamos el vector solución. Cuando corramos el MATLAB nos vamos a dar cuenta de lo sencillo que es. Pero aún más sencillo es la función Reduced Row Echelon Form, o RREF, que produce una matriz diagonal de unos con el resto de matriz, o sea, los triángulos superior e inferior, en cero, y nos da de una vez el vector solución. Usando esta función, pues el sistema se resuelve en un solo paso. Al final del capítulo, en el libro de Grossman, aparece el uso básico de MATLAB. Hay muchos videos en YouTube en los cuales uno puede ver cómo se consigue el programa, cómo se instala, y algunos son cursos de manejo básico y todo eso. Entonces vamos a comprobar, no manualmente, sino a través de MATLAB, cómo se resolvería el sistema de ecuaciones mediante Gauss-Jordan con el apoyo de este software. Entonces iniciamos el programa. Ese programa es pago, ¿no? Entonces, pues uno debe tener cierto cuidado en el momento de utilizarlo. Se puede conseguir la última versión, que es la de este año. Y, y pues, como les dije, en YouTube hay muchos videos, es solo buscar MATLAB y encuentra uno muchísima información. Entonces vamos a empezar borrando la pantalla y las variables que puedan haber existido. Vamos a darle un formato que se llama racional para que nos muestre no los decimales, sino como números racionales. Vamos a ingresar las matrices. La matriz A, que va a ser igual a la primera fila, que es 1, 1, 1. Con un punto y coma separamos las filas. La segunda fila, que es 0,6, 0,4, 0,2, que corresponde al porcentaje de concentración de alcohol de los tres licores. Y la tercera fila, que es que corresponde a la relación entre la cantidad de licor 3 y la cantidad de licor 2. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, nos muestra en formato racional y ahí está ya la matriz A. Ahora ingresamos una matriz B, que sería el término independiente. Perdón, el vector de términos independientes, que son 900, 450 y 180. Entonces, de esta forma ya tenemos A y B. Ahora vamos a hacer la matriz aumentada, que sería la matriz C, que está compuesta de la concatenación de las matrices A y B. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya aquí tenemos la matriz de coeficientes, el vector de solución, y esta sería C, nuestra matriz aumentada. Para no trabajar sobre esta matriz, creamos una nueva matriz que se llame D, que la hacemos sencillamente D igual a C. Listo. Ahora empezamos con todos los pasos que teníamos. Vamos entonces a multiplicar por 0.6 la fila 1 y se la vamos a sumar a la fila 2. ¿Sí? Entonces, al dar Enter, nos podemos dar cuenta que ya este término 3/5 desapareció. Ya tenemos nuestro 0 y eh, estos resultados son exactamente iguales a los que tenemos aquí hicimos en papel. Parece que como el formato lo pusimos como racional, entonces nos da así con los decimales. El segundo paso es intercambiar las filas 2 y 3. Fíjense que aquí estamos diciéndole que la fila 2, 3, pásela como la 3, 2. Entonces, fíjense que ya intercambió la tercera fila acá, me la puso como segunda, y la segunda fila me la puso aquí como tercera. Entonces seguimos. Bien. Esta instrucción es, tome la fila 3 de la matriz D. O sea, estos dos puntos significan todos los componentes de la fila 3. O sea, todos estos componentes. Y haga igual eso a la misma fila 3
pero o súmela por la fila 2 multiplicada por 0.2, ¿sí? Con eso vamos a convertir, con eso vamos a eliminar este menos 1.5, ¿sí? Y convertirlo en un cero. Bueno, ahí no aparece en cero, pero pues esa estrellita, ese asterisco significa que es cero, ¿sí? Entonces fíjense que no nos ha modificado para nada las otras filas y ya pusimos un cero en esa fila. Ahora vamos a eliminar este menos 3 quintos. Ese menos 3 quintos se hace al multiplicar la misma fila por 5 tercios o por 1 dividido 0.6, ¿sí? Porque, bueno, igual esto es 0.6 y al multiplicar la fila 3 por un escalar, pues estos dos van a dar 0, este se me convierte en 1 y este queda con signo positivo. Y ya averiguamos el valor de la z, que es 210. Listo. Ahora vamos a tomar la fila 2 y a restarle la fila 3 para eliminar este 1 de acá. Entonces fíjense, la fila 2, perdón, 2 puntos que significa todos los componentes de la fila 2 de la matriz D son iguales a esos mismos componentes restados todos los componentes de la fila 3. La resta se hace 1 a 1, ¿sí? O sea, 0 menos 0, menos 1 menos 0, 1 menos 1, 180 menos 210, ¿sí? Se hace término a término cada uno de los coeficientes. Ahí está. Entonces fíjense que ya tenemos nuestro 0 acá. Y es solo multiplicar la matriz 2 por menos, perdón, la fila 2 por menos 1 para que este menos 1 nos quede igual a 30. Ahí está. Bueno, seguimos entonces poniendo los ceros en la matriz número 1. Vamos a iniciar con este 0 de acá, ¿sí? Que es la fila 1 menos la fila 3. Entonces eso lo expresamos como todos los componentes de la fila 1 son iguales a todos los componentes de la fila 1 menos los componentes de la fila 3 y eso se resta 1 a 1. Entonces, fíjense que ya tenemos nuestro 0 acá. Nos queda únicamente eliminar este 1 y eso se hace tomando la fila 1 y restándole la fila 2. Entonces ya tenemos, ese asterisco representa el 0. Ya tenemos nuestra matriz unitaria de diagonales o matriz identidad de 3×3 y la columna con las soluciones, ¿sí? Si queremos separar las soluciones, entonces le decimos, despliegueme todos los elementos de la columna número 4. Y ahí ya tenemos la solución. Afortunadamente, MATLAB tiene una función, ¿sí?, que me genera ese vector solución de una sola sin necesidad de hacer tantos pasos. Recuerdan que en la matriz C tenemos la matriz aumentada, ¿sí?, con los coeficientes de las tres ecuaciones y sus términos independientes. Si yo hago E como otra matriz igual a RREF de C, ya me genera los dos triángulos superiores e inferiores como 0 y la diagonal ya es 1. Fíjense que es exactamente el mismo resultado que teníamos acá, ¿sí? X 660, Y 30 y 210. Entonces, de esa forma, utilizando MATLAB, pues uno puede hacer las operaciones una a una o buscar, si MATLAB tiene una función que tiene tiene miles de funciones, porque es un programa muy grande y muy grande, de verdad es recomendable que se aprenda a manejar cuando uno está empezando a estudiar, sirve para muchas cosas. Y con esto comprobamos que está la solución al sistema de ecuaciones.